hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Después de haberlo probado, no quiso beberlo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer. Respalda tu palabra, rompe cadenas, ataduras, yugos espirituales. Glorifícate, porque solo tuya es la gloria, el poder y la alabanza. Que yo solamente sea instrumento en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos y declaro victoria y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amiga, aquí podemos ver sobre la muerte de Jesucristo. Porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en una mujer virgen, santa, pura, llamada la Virgen María. En el libro de Hebreo dice que Jesucristo es la esencia pura del Padre. 100% fue Dios y también fue humano. Esos son los misterios de Dios para con esta humanidad. Pero el hombre erróneamente equivocado muchas veces compara a Jesucristo con un hombre humano lleno de errores, de fallas, de flaquezas y de debilidades. Compara a Jesucristo. Ese es el error más garrafal que puede cometer un hombre. Escuché a un hombre una vez decir: yo he leído a Mao Zedong, a Mahoma, he leído a muchos hombres, escritores, compositores internacionales, y de Jesucristo he leído un tema más. Equivocado. Que Dios tenga misericordia de estos pobres hombres que comparan a Jesucristo con un hombre terrenal, y encima todavía son hombres ateos que no creen en Dios, no creen en el diablo ni en los demonios, creen en ellos mismos. Son gente que están enceguecida, el diablo los tiene engañados, los tiene atados, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento del hombre para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, como no quiere que le resplandezca la luz del Evangelio, entonces Satanás se encarga de resplandecer la luz, pero de las tinieblas, de la oscuridad. Y entonces comparan a Jesucristo con un hijo del diablo que está endemoniado. Lo comparan, pero eso es cuando el hombre se llena de orgullo, de soberbia y de arrogancia y se cree autosuficiente. Escuchaba a un hombre que decía: Jesucristo fue famoso, pero este hombre es más famoso que Cristo, dijo un cantante del grupo Los Beatles. Y ese hombre murió. ¿Y dónde está hoy en día? Haciéndolo compañía a Satanás y a los demonios. Porque los rebeldes, los orgullosos y el soberbio termina así. Jesucristo vino a morir en la cruz, no porque se la dio de valiente o vino a mostrar al mundo, como muchos dijo, vino como héroe, y lo toman como broma y como chiste. Dice, él se creó héroe y por eso murió en la cruz, pero hoy en día no hay héroes, dice muchas veces el hombre. Que Dios tenga misericordia de lo que el hombre habla de esa manera. Cristo vino a morir en la cruz. ¿Sabe por qué? Para salvar tu vida del pecado, para salvarte de las tinieblas, salvarte del infierno, y me vino a salvar a mí, porque si Cristo no hubiera venido, a mí en muchas ocasiones estuve a punto de morir, 6, 7, 8 veces creo ha sido. Dios me salvó de las manos de la muerte, y tal vez tú me estás escuchando también. ¿Cuántas veces Dios te ha salvado de la muerte? Por misericordia. Y si hoy estás vivo es porque Dios te está dando una oportunidad tanto a ti como a mí y como a muchas personas. Para eso vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a pagar un precio. Porque no había ningún hombre terrenal humano, por más conocimiento, por más riqueza, por más dinero, por más lo que haya tenido, no podía morir en la cruz para poder redimir a la humanidad del pecado. Mira, Salomón era el hombre más sabio de la tierra
y él no pudo ser crucificado. David era el hombre que tenía el corazón como Dios, pero tampoco pudo ser crucificado. Podemos ver a Saúl, dice que era un rey de una estatura alto, rico, millonario, siendo rey, pero tampoco podía morir en la cruz del Calvario. Y muchos hombres que hubieron no podían, solamente tenía que ser un hombre santo, puro, sin manchas, como era Jesucristo. Por eso dice la Biblia, y el cordero, como cordero fue llevado al matadero. Cuando habla de cordero, habla que el cordero, ¿el cuál es el cordero? Ese que le dicen oveja, o como muchas personas lo dicen guacho. Ese es el cordero. Y el cordero, como es su naturaleza, es manso, humilde. Él no es como el cabrito. El cabrito es inquieto, travieso, juguetón. Así es el cabrito. Entonces dice la Biblia que él tuvo que venir a morir como cordero en la cruz del Calvario. Y dice que frente a sus trasquiladores no levantó su boca ni abrió, sino fue manso y humilde. Eso habla de Jesucristo. Entonces Cristo vino a mostrar en la cruz, a través de su muerte pudo el hombre ser salvo. Por eso que dice la Biblia que hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único que puede salvar a la raza humana del pecado se llama Jesús. No es la Virgen María, no es Santa Rosa de Lima, no es ningún ser humano, no es nadie. María solamente el Espíritu de Dios lo usó para usar su vientre, para ser puesto ahí Jesucristo y poder nacer en un cuerpo físico. Cuando María fue concebida por el Espíritu de Dios, ella no tuvo relaciones sexuales, como el hombre piensa en su mente carnal humana, dice, tuvo sexo. No tuvo sexo, sino que el Espíritu de Dios lo puso dentro del vientre. Y es una historia larga para leerlo. La Biblia, y ustedes con muchos versículos ustedes van a darse cuenta que lo que dice la palabra de Dios es una gran verdad. Entonces, a través de esa forma fue como Cristo nació a través de la Virgen María. Por eso que dice Virgen María, porque no tuvo sexo. Pero después, ya que tuvo a Jesucristo, ya no fue virgen y después tuvo más hijos. Ahí habla la Biblia que tuvo varios hijos la Virgen María. Entonces, la salvación del hombre viene a través de Jesús, y por eso Cristo vino a morir, a pagar un precio. Su destino fue morir. Como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, habla de Judas. ¿Sabe qué dice de Judas? Mejor nunca hubiera sido que ese hombre naciera, porque estaba destinado ya para que lo vendiera a Jesús. Entonces Cristo ya estaba destinado. ¿Por qué? Porque vamos a la Biblia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y no obedecieron su palabra, Dios le dijo, tú le morderás en el calcañar y él te pisará la cabeza. Estaba hablando de Jesús ya en el principio, cuando los primeros hombres que habitaron esta tierra, Adán y Eva, pecaron contra Dios. Ahí Dios le da esa palabra y le dice, él te pisará la cabeza. Le está hablando de Jesucristo. Por eso que en la Biblia que estamos leyendo habla de la crucifixión de Jesús, de la muerte de Jesús. Mire cómo es que todo esto ha sido preparado de Dios, porque la Biblia dice que ni un pajarillo cae del cielo, sino es la voluntad de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo, dice, al pueblo un preso, el que quisiere. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Mire lo que sigue diciendo. Reunido pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, dice la Biblia. Cuando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño. Le está hablando la mujer a este hombre llamado Pilatos. Dice, entonces él sentado en el tribunal, dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, crucifícalo.
Y el gobernador dijo, ¿por qué pues? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, crucifícalo. Mira, qué triste, lamentable es cuando el hombre no puede ver espiritualmente, sino mira con el hígado, mira con su resentimiento, mira con el odio. Ahora, ¿sabe por qué ellos pedían que lo crucifiquen a Jesús? Porque Jesús predicaba la palabra y le golpeaba duro con esta palabra y a ellos no les gustaba. En cambio, Barrabás, dice la Biblia, ¿quién era? Era un sedicioso, era un mercenario, era un jefe de un grupo de sicarios, de asesinos, era asaltante, delincuente, ladrón. Pero la gente le prefería a él. ¿Y por qué lo preferían a él? A Barrabás. ¿Por qué lo preferían? Porque ellos odiaban a Jesús. No querían saber nada con Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús los robó, les asaltó, asesinó, mató gente. No, solamente le predicaba la palabra. Le hablaba del reino de los cielos. Le hablaba que a través de él el hombre va a ser salvo. Pero a ellos no les gustaba esa palabra. Entonces es triste ver cuando el hombre habla con el hígado y no habla con el cerebro. Entonces vemos aquí la palabra, dice, Pilato le dijo, ¿qué pues haré? Dice, haré de Jesús llamado el Cristo. Todos le dijeron, crucifícalo. Y el gobernador le dijo, pues que más mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, mira, el Pilato, siendo un gobernador, decía, pero qué mal ha hecho este hombre. Solamente predica la palabra. ¿Ah? Pero los hombres que decían, crucifícalo. ¿Por qué? Porque no les gustaba esta palabra. Pensaban que a matarlo a Jesús ya no iba a venir más predicadores. No sabían que al morir Jesucristo vendría el Espíritu Santo y a venir el Espíritu de Dios. Se levantaron 12 apóstoles que predicaron la palabra con poder. Lo crucificaron a los 12. Después de predicar los 12, vinieron 120, se levantaron llenos del Espíritu Santo predicando esta palabra. Después de los 120, vinieron muchos predicadores, misioneros, evangelistas, profetas, predicadores, pastores llenos del Espíritu Santo, y la tierra fue llena del poder de su Santo Espíritu, predicando la palabra toda esta tierra. Y hoy en día se predica. Hoy no son 12, hoy no son 400, hoy no son 120, hoy son miles, llenos del Espíritu de Dios, predicando esta palabra, hablando de esta palabra y dándole oportunidad al hombre que desista, que deje el pecado y que venga a Jesucristo, porque a través de Jesucristo encontrará la redención de su alma, la salvación de su alma, el sosiego, el refrigerio, la ayuda a través de Jesucristo. Pero el hombre, ¿qué hace? Hasta el día de hoy, el hombre vive fastidiado, aburrido, incómodo con el mensaje de esta palabra y no quiere saber nada del Evangelio, no quiere saber nada de Jesucristo, no quiere saber nada con Dios, no quiere tener absolutamente nada con Dios, pero sí con los hombres. A los hombres, si posible, se arrodillan. A los hombres, si posible, le lavan los pies con su lengua. A los hombres lo quieren cargar como si fuera un Dios, como acá usted ve en la Biblia, Barrabás, aquí está la palabra. Viendo Pilato que nada, dice, adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Míralo, esa maldición que se echó el pueblo de Israel diciendo esta palabra. ¿Cómo es cuando el hombre no piensa, no medita, se echa una maldición encima porque no habla con el pensamiento, sino habla con el hígado? Y este pueblo habló con el hígado y las consecuencias que le tuvo que pasar. Y mira, cuando apareció Hitler, mira lo que lo hizo a este pueblo de Israel. Mató millones de israelitas porque ellos mismos echaron la maldición sobre encima. ¿Qué dijeron? La sangre de este sea sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ellos hablaban con el hígado y pensaban que Cristo estaba mal y ellos estaban bien. Y mira la maldición, las consecuencias que tuvieron que pagar un precio por no pensar con la cabeza, sino dejarse llevar por el hígado. Porque lo odiaban a Jesús. Y sigue diciendo, mire,
Entonces le dice, y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador, llevando a Jesús al pretorio y reuniendo alrededor de él a toda la compañía, y denunciando, le echaron encima, dice, un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándole de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndolo, tomaba la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarlo. Escucha, amigo y amiga que me estás escuchando a través del YouTube, a través del Facebook, que está escuchando la palabra. Date cuenta el precio que Cristo que tuvo que pagar antes de ser crucificado. Dice que le escupían y le daban de palazos en la cabeza. ¿Pero por qué? Porque le odiaban a Jesús, no le gustaba su palabra. Ahora mire, vamos a ir a otro versículo de la Biblia, lo que dice Isaías 53, cómo Jesús, su rostro fue desfigurado porque perdió, dice, toda belleza humana. ¿Por qué? Porque lo golpearon. Mire, vamos a Isaías capítulo 53, lo que dice Isaías. Mira acá dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, y dice, y será exaltado y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti mucho, de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará, dice, a las muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha querido nuestro anuncio y sobre quién te ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experto en quebranto, y como escondido de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Qué dice? Que el castigo sobre él fue para que nosotros tengamos paz. Ahora, mire el precio que Cristo que tuvo que pagar en la cruz. Y por eso, ¿cuántos hombres y mujeres, por no leer la Biblia o no tener conocimiento de la palabra, qué dicen? Muero, me voy a ir al cielo. Y muchas veces esa palabra está en la boca de toda persona que cuando muere dice que paz descanse y que Dios goce. Se da cuenta el precio que ha pagado Cristo, y el hombre vive pecando toda su vida, practicando el pecado, y piensa que Cristo lo va a perdonar y lo va a llevar al cielo porque dice yo creo en Dios también. No, amigo, no te equivoques. Cristo pagó un precio que no lo hace ningún hombre. A ver, a ti que te pongan una corona de espina, si solamente que te digan una palabra mal dicha, o que te contradigan, o algo que a ti no te gusta, le caes a palos encima, y lo quieres pegar, lo quieres golpear, lo agarras odio, y vas a hacer lo que hizo Jesús, y encima vives en pecado, vives maldiciendo a tu prójimo, y te vas a ir al cielo. Amigo, por favor, no erréis. La Biblia dice, no erréis, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ninguna cosa inmunda va a entrar al reino de los cielos que practique el pecado. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. No vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ello sean muchos contaminados. Aguiraos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo, no deje que el sol se ponga sobre vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos a través de las escrituras, quieres entrar al cielo, tienes que dejar el pecado. Tienes que acercarte a Dios y reconocer que no estás bien delante de Él. Y no sigas erróneamente equivocado diciendo que voy a llegar al purgatorio y de ahí me van a sacar y voy a entrar al cielo. Por favor, sácate esa mentira, ese cuento, esa fábula, esa historia que nos han contado tantos años
Y por eso la gente vive pecando pensando que viene al purgatorio y se va a salvar. Entonces Cristo, ¿para qué vino a morir? ¿Para qué sufrió? Ahí golpeado, despreciado, escupido. A ver que te escupan en la cara a ti. O sea, no lo vas a soportar. Cristo pagó ese precio. A Cristo le dieron de palos en la cabeza. Y Cristo lo soportó, dice, por amor a ti. Y sus heridas, dice la Biblia, que 40 azotazos le dieron y su carne fue arrancada, despedazada. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a ti. Y cuando tú lo desprecias a Cristo y mueres, no entras al cielo, sino te vas a hacer compañía a Satanás, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, que el infierno ha sido creado para el diablo y sus demonios. Y el hombre que se rebela, que es rebelde contra su palabra, se va a ese lugar. Dice, y desnudando le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve Rey de los judíos. Mejor dicho, se burlaban de Jesús, se burlaban de Jesucristo. Y escupiéndole, tomaba la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberlo escarnecido, le quitaron, dice, el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Cuando salía, dice, allá un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. No porque Jesús no podía. Por eso que, amigo, todo hombre y mujer que vive en esta tierra tiene que cargar su cruz. ¿Y cuál es su cruz? Los problemas, las dificultades. Cristo lo pudo hacer, pero Cristo permite que el hombre cargue su cruz. Y por eso que el hombre en este mundo que vive carga también su cruz. Pero ¿qué cosa busca? La solución, la respuesta, el sosiego. ¿En qué? En el pecado, en la fiesta, en las borracheras, en el baile, en el deporte. En cualquier cosa busca cómo destresarse, cómo salir del estrés. Por eso el hombre dice: tengo migraña, estoy estresado, estoy cargado. Es que, amigo, con ninguna práctica física, terrenal, humana, el hombre va a salir del estrés. Nosotros los cristianos también pasamos pruebas, luchas, cargamos una cruz pesada, pero vamos a las rodillas y Cristo nos consuela, y Cristo nos edifica, y Cristo se lleva todas las cargas y nos volvemos a levantar en victoria, contentos, alegres, y nuevamente seguimos adelante. Y por eso que el hombre que no tiene a Cristo, ¿cómo sufre? Por eso le da derrame, y por eso que le duele la cabeza, y por eso que le duele el cuerpo, porque lo espiritual afecta lo físico. Acá dice: cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llama Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Se da cuenta? Mire, su piel estaba arrancada de latigazo del soldado romano, 40 azotazos en la espalda. Su rostro estaba desfigurado y no podía ver, había perdido toda belleza humana. Y encima tiene sed, pide agua. ¿Y qué le dan? Vinagre a beber. ¿Qué dice aquí? Le dieron a beber vinagre, dice, mezclado con hiel. Se puede darse cuenta, compañero, amigo que está escuchando, hiel con vinagre. El vinagre tomar es horrible y la hiel es amarga. ¿Y eso de qué habla? El precio que estaba pagando Jesús para llegar a esa cruz, encima de ser golpeado y todo lo que estaba pasando, encima cargar una cruz en la cual cargaba todos tus pecados. Y sobre él dice que vino nuestra paz. Por eso nosotros cristianos tenemos paz y no odiamos a nuestro enemigo, y no odiamos a nuestro prójimo, amamos, aunque sabemos que nuestro prójimo nos constituye como enemigo. Y dice: ese hermano que predica es un hermano diablo, y tal hermano es el diablo, y todos lo ven diablo, diablo, y no sabiendo que el diablo, ¿dónde está? No que está predicando. Y los hermanos que tienen una Biblia, el diablo está metido en su corazón. Por eso que el diablo lo lleva a emborracharse, a tomar vino, a odiar, a despreciar, a maldecir, a llenarse de odio,
hablan con el hígado, y todo lo ven pleito, y todo lo ven pelea, y todo lo ven ofensa, y nunca apaga el fuego con paz, con amor. ¿Ah? Porque si tú vieras a Jesucristo, al Espíritu de Dios, no vas a buscar vengarte. Porque Cristo es paz, Cristo es amor. Cristo te dice, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo. Así como Cristo hace salir el sol sobre buenos y malos y da de comer a las aves del campo, igualito dice, ama a tu enemigo, da de comer a tu enemigo, a tu prójimo. Y acá Cristo, estamos viendo en la palabra, y se le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Claro, vinagre con hiel, amarga, eso es horrible. Dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echándole suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entre sí mis vestidos y mi ropa echaron suerte. Y sentándole guardaban, dice, guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Para ellos decir judíos, eso era una burla. Para decir judío era una palabra como desprecio. Por eso no he escuchado personas que dicen, ese de ahí es un judío, dice. Y si hablan la palabra judío, significa que vivían en Judá. Nosotros vimos en Chimbote, ¿cómo lo dicen? Chimbotano. Al de Huaraz que le dicen guaracino, ¿no? Y por eso ellos lo dicen judío, porque sean de Judá. Entonces es una palabra mal interpretada. Sino que cuando lo dicen, ese es un judío, porque habla con el hígado, como diciendo que es judío, lo va a ofender. Cuando tú digas ese hombre es un fariseo, es otra cosa. Porque los fariseos, dice la Biblia, que vestían de piedad, de santidad, de pureza, pero aparentaban que hacían largas oraciones, ayunaban y oraban, pero Cristo, que lo conoce todo, sabía que eran injustos, eran malos y perversos. Por eso habla de los fariseos. Era una religión de los fariseos. Entonces dice la palabra, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mira la ignorancia, cómo puede ser de la persona. Viéndolo crucificado, y le escucharon a Jesús que dijo que él dice, y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Tú eres el que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás. Entonces, ¿qué decían los hombres? 7 templos fue construido en 40 años y Jesús dice que lo destruirá en 3 días y en 3 días lo levantará. Cuando Cristo le hablaba de levantarlo el templo en 3 días, no hablaba de ese templo hecho de madera, de ladrillo o de concreto. Hablaba de este templo que es el templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo. Habla de este corazón, en las cuales a eso se refería Jesús. Pero ellos, como estaban pensando en lo humano, en lo terrenal, pensando en el reinado terrenal, pensando en que los hombres van a reinar, por eso te ve al pueblo de Israel, le dice a Dios, no queremos que tú nos gobiernes a través de Samuel, sino queremos un rey. Y Dios le dio un rey. ¿Quién? Saúl. ¿Y cómo terminaron? El hombre siempre poniendo los ojos en el hombre. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesucristo nunca te va a pagar mal. Jesucristo nunca te va a traicionar. Jesucristo nunca te va a hablar doble mentira. Cristo nunca te va a pagar con mal siempre y cuando tú hagas las cosas mal. Pero si vives en pecado, transgrediendo su palabra, burlando su palabra y te mueres, no vas a entrar al reino de los cielos. Porque su palabra lo dice, te vas a ir a otro lugar que está destinado para todos los hombres que mueren en pecado. Porque su palabra dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. ¿Cuántos hombres vienen escuchando la palabra? Tienen más de 60 años, ya deberían arrepentirse y no se arrepienten. Piensan que van a vivir ¿cuánto? 50 años más. Cualquier día te sorprende el COVID o la muerte. ¿Dónde te vas a ir? Con tu ideología y con tus ideas que tienes ateas y agnósticas, ¿dónde te vas a ir? ¿A hacerle compañía a Satanás? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que Dios quiere para ti? No, eso Dios no quiere para ti. ¿Por qué crees que te habla todos los días? De lunes a viernes te habla con la palabra. Y muchas veces a ti no te gusta, te incomoda, te fastidia.
Está fastidiado cuando escucha la palabra. ¿Por qué? Porque Dios todavía te sigue amando. Porque la Biblia dice, mientras hay vida, hay oportunidad. Porque después de muerto ya no hay oportunidad. ¿Cuántos años sabes que vas a vivir? ¿O cuánto tiempo crees que vas a vivir? ¿O tú crees que día sabes que te vas a morir? Como alguien me dijo. Le dije, varón, ¿cuándo vienes al camino? ¿Cuándo vienes al redil? No, mira, mi hermano, Dios le dio una oportunidad. Sí, para él, pero para con todos Dios no da la misma oportunidad. ¿Cómo sabes que a última hora Dios va a permitir que te arrepientas? ¿Cómo lo sabes tú? Tú no conoces el futuro. Tú conoces hoy día lo que pasó, el pasado, mas no conoces el presente. No sabes lo que viene, no sabes qué será el día de mañana, no sabes qué será el día de aquí una hora, un minuto, un mes, un año, no sabes. ¿Cuánto tiempo más años vivirás? No lo sabes. Entonces aquí sigue diciendo la Biblia. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, tú que derribaste el templo y en 3 días lo reedificarás y sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué querían ellos? Que Dios haga prodigios, haga milagros para que recién ellos lo sigan. Entonces al hacer milagros, entonces decían, ah, si eres Dios, entonces hubieran venido. Es que a Dios no se le sigue. A Dios no se le sigue por obligación y exigencia. Dios te da libre albedrío y tú tomas la decisión. A Dios se le sigue por amor. Por amor, no por obligación y exigencia. A Dios hay que amarlo. No por los panes y los peces, por la plata, por la ropa, por las cosas materiales. Sino que a Dios hay que amarlo. Porque antes que nosotros lo amemos, Él nos amó primero. Nos dio la oportunidad de ser salvos de la condenación eterna y sobre los juicios que vienen sobre esta tierra. Y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Usted puede ver a Pedro, Pablo, que eran unos hombres terribles, de un carácter, pero ahí está Juan, Jacobo, que le hacían llamar los hijos del trueno porque tenían un carácter, eran fosforitos, eran pólvora, reventaban rápido, peleaban con el mismo carácter que tenían. Pero usted puede ver cómo Dios los transformó, cómo Cristo los transformó. A eso se refiere cuando dice que el templo Él lo reedificaría en 3 días. A eso se refería. Dios tiene poder para cambiar al homosexual, lo cambia. Pero siempre y cuando al escuchar la palabra reconozca y diga, es verdad, quiero cambiar mi vida. Pero cuando el hombre no quiere, Dios no obliga ni exige a nadie. ¿Acaso Dios no puede cambiar, libertar al bisexual, al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta? Sí puede. Para Dios dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Todo, absolutamente todo Él lo puede hacer. Dios puede cambiar al borracho, al alcohólico, sí, lo puede. Hay un montón de borrachos y alcohólicos que predican la palabra. Y entre esos borrachos soy yo el que estoy predicando, que fue un borracho terrible. Dios me cambió. ¿Lo puede hacer contigo? Claro. No, que ese hermano era diablo. Claro, diablo endemoniado estaba cuando no tenía a Cristo. Pero hoy ya no tengo al diablo, no tengo a los demonios. Porque el diablo no me va a traer a predicar la palabra que golpea contra él. Los demonios no me van a traer a golpearlo a ellos mismos con su palabra. Sino que es el Espíritu de Dios que me incentiva, me motiva a predicar la palabra. Voy contra todos los intereses del diablo en el mismo infierno. Pero la persona que dice, esos hermanos son diablos, hermano es diablo, dice. Hablas con el hígado. Hablas con el hígado. ¿Qué te duele? ¿Qué te arde? La palabra, ¿no? La palabra te duele, no te gusta. Saboréalo y vas a ver. Saboréalo esta palabra y vas a ver cómo te vas a disfrutar. Te vas a gozar. Esta palabra trae paz, trae gozo. Sí lo hizo con el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Jacobo, con el apóstol Pablo, que eran terribles. Usted ve en la palabra que el apóstol Pablo dice, un grupo de soldados se fue y lo mató al evangelista Felipe, a piedrada lo mató. Ahí nomás dése cuenta cómo era su carácter de él. Pero mire cómo lo cambió al apóstol Pablo Jesucristo. Y hubo otra cosa, Cristo también tuvo que hacer la obra, porque dice la Biblia que Cristo salió al frente del apóstol Pablo cuando Pablo venía en un caballo
y se iba a matar más cristianos. Y Jesucristo salió y le dijo, ¿quién eres tú? Y el apóstol Pablo cayó del caballo de rodillas y le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo, yo soy. Alabado sea Jesús, santo es el nombre de Cristo. El apóstol Jesucristo le dijo, yo soy a quien tú persigues. Y el apóstol Pablo, ¿a quién lo mataba? A los evangélicos, a los aleluyas, a los diablos, a los satanás, así como tú lo dices. Así como tú dices, a los hermanos diablos. A eso lo perseguía el apóstol Pablo. ¿Y quién salió? ¿Satanás? ¿Lucifer? ¿Chapingo, el diablo? No, salió Jesucristo y se paró frente al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se volvió ciego y cayó de rodillas. ¿Eso quieres que Dios haga contigo? Que te salga al frente y caiga de rodillas y te diga, tú eres a quien tú le persigues a mi iglesia. ¿Ah? ¿Eso quieres? ¿Quieres ver la mano de Dios? ¿O quieres que la tierra se habla como Coré y toda su familia descendieron al Seol vivos? Dios es un Dios de misericordia, de amor, pero también se aira. El precio que Él pagó en la cruz del Calvario no fue fácil. No fue fácil lo que Él pagó en la cruz del Calvario. El precio era fuerte, duro el precio que Él pagó. Y amigo, ten cuidado con lo que hablas, lo que dices, lo que piensas, lo que planificas. Porque estamos en el tiempo que el ángel de la muerte está con la espada desenvainada, cortando, llevándose hombres y mujeres, ricos y pobres. El ángel de Jehová está con la espada cortando. No vaya a ser tú uno de ellos y después ya no hay oportunidad. Hoy es el tiempo de tu oportunidad. No vaya a ser que Dios le diga, mira, ya le di mucho tiempo, es hora. Como le dijo Dios al rey, al sobrino del rey llamado Usías, prepara tu casa porque morirás. Y se puso a llorar como un niño. No me mates, Señor. Pero este hombre había sido un hombre consagrado a Dios. Digo, Señor, yo todo el tiempo no te he fallado, yo he sido fiel. Cristo le dio, Dios le dio 15 años más de vida, pero para su perdición se perdió. Pero si Dios dice, prepara tu casa que morirás, ¿tú has sido fiel con Dios? ¿Tú has sido fiel a Dios hasta el día de hoy? Te pregunto, ¿qué te dice? ¿Tu conciencia ha sido fiel? ¿Has vivido consagrado a Dios? ¿Has vivido en santidad? ¿O has vivido como eso que sacas el pie y metes el pie y te sales del camino angosto y te vuelves al ancho y te vuelves a meter al angosto? Y así te metes, te sales al ancho y te vas y juegas y haces lo que quieres. No. Dios no te va a decir, te voy a dar más años de vida. Ya llegó tu tiempo, te va a decir. ¿Y qué harías tú? ¿Ah? Y dice la palabra. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos, los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, diciendo, ahora de la cruz y creeremos en él. Mira, querían que Jesús se baje. ¿Acaso Jesús no podía? Sí lo podía hacer. Pero él vino a cumplir, como dice su palabra. Vino a obedecer al Padre. Él dice su palabra, dice, yo vine a obedecer lo que el Padre me envió. Y la iglesia que le sigue a Cristo obedecen su palabra y se someten a su palabra y hacen caso a lo que dice su palabra. Pero ahí nomás se ve. Dice su palabra, porque Dios tiene hijos, no tiene nietos, no tiene tampoco entrenados. Dios tiene hijos y los hijos obedecen. Y dice su palabra, los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y sigue diciendo, de esa cantidad, confío en Dios, líbrate ahora, si le quieres. Dice, si le quieres, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él y le decían, la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cierra ahora la novena. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí,
lava sabatani. Esto es Dios mío, porque me ha desamparado. Algunos de los que estaban ahí decían al oír a Elí, llama a Elías, llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniendo en la caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice en otro versículo en Primera de Pedro, que él descendió a las partes más bajas de la tierra y fue a ver a los espíritus encarcelados en otro tiempo, en el tiempo diluviano de Noé, que no escucharon a la pregonación de Noé, el pregonero de justicia. Y cuando estuvo, dice en otro versículo, la Biblia dijo, consumado es. Y ahí es cuando Cristo al tercer día se levantó y le pisó la cabeza al diablo y lo derrotó. Derrotó a la muerte, derrotó al pecado, derrotó a la cruz, derrotó al diablo, y todo lo que se presentó en su camino lo derrotó, porque Él es el león de la tribu de Judá. Él es Jehová de los ejércitos, que nunca ha perdido una batalla. Todas Él lo gana, y cuando dice es, va a ser, y cuando dice no va a ser, no será, porque Dios es Dios en el cielo, en la tierra. Porque Dios ha dicho, no va a ser, y no va a ser, y no será. Alabado sea tu nombre, Jehová, para siempre. Amigo, amiga que me escuchas, ¿quieres ser un vencedor? ¿Quieres vencer el pecado? ¿Quieres vencer a la muerte? ¿Quieres vencer al diablo? Porque a la muerte, a las enfermedades, al diablo no lo vas a vencer con ninguna arma terrenal, ni tampoco con el conocimiento humano. Es con el poder, la gloria, la majestad de su Espíritu Santo. ¿Quieres vencer? ¿Quieres venir al grupo de vencedores? ¿Quieres pertenecer al grupo del ejército de león de la tribu de Judá? Te invito a hacer una oración. Ahí donde tú estás, al escuchar esta palabra, dile: Señor, en el nombre de Cristo, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Borra mi nombre del libro de la muerte. Paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, sálvame. Abajo donde dice finalizar. Espera. Donde dice, amigo y hermano, te invito a que nos sigas sintonizando a través del Facebook y YouTube, donde estamos saliendo con el mensaje de la palabra de Dios todos los días a esta misma hora. Dios te bendiga, Dios te guarde.